Muy bienvenidos a la Embajada de Suecia. Soy Lars Hjalmar-Linder, el embajador, y después de hace 8 meses, bastante recién llegado. Y es un gran placer y honor dar una bienvenida a Camilla Läckberg aquí a la Embajada. Especialmente porque hace exactamente 10 años que se editó por primera vez aquí La Princesa de Hielo. Y es curioso, ¿no?, que una novela con este título se publica en mayo, cuando realmente estamos notando la ola de calor que está llegando. Pero así es, y aquí tenemos una nueva edición de lujo, podríamos decir, del libro que va a salir justo en tiempo para la feria del libro. Y claro, siendo representante de Suecia aquí es bastante fácil, porque en general en España hay una imagen tremendamente positiva de Suecia. Y realmente hay pocos que vean que somos un país con nuestros problemas también con nuestros retos, pero en general en España ven Suecia como un paraíso del norte. Solamente hay el elemento de la novela negra, que demuestra que hay un otro lado oculto de mi país, ¿no? Y por eso realmente Camilla y sus colegas en este género ayudan a equilibrar un poco la imagen de Suecia. Y Camilla es muy conocida aquí. Yo creo que algún otro futbolista, los Reyes de Suecia, Björn Borg quizás, y ahora conocen a ti, ¿no? Me preguntan, y eres el embajador del país de Camilla, que oigo cuando viajo por España. Por eso es realmente un gran placer que estás aquí con tu editora Maera, que lleva años publicando aquí en España. Bueno, no voy a prolongar más, pero sí, yo sé que tienes muchas citas de firmas, y por eso para que empieces a practicar, por favor, me puedes hacer esto. No ahora mismo, pero después. Muy bien. Para ponerte en forma con todo de feria de libros, casa de libro, Corte Inglés, etc. Pues muy bien. Bueno, ya doy la palabra a la editora. Muchas gracias, señor embajador. Desde que empezamos a publicar a Camilla Läckberg, la Embajada de Suecia nos ha abierto sus puertas. Así que muchas gracias al embajador y a todo el equipo de la Embajada de Suecia en España. Muchas gracias a vosotros por venir y, por supuesto, muchas gracias a Camilla, que es la 4ª vez que viene a España a ayudarnos, a apoyarnos y a inspirarnos. Hemos querido celebrar los 10 años del lanzamiento de La Princesa de Hielo en nuestro país con una edición especial en cartoné, que empieza con una carta de Camilla a sus lectores en España, una carta muy cariñosa. Tenemos La Escuela del Crimen, que es un texto que preparó para explicar algunas de las claves de cómo escribir novela policíaca. Una larga entrevista donde desvela todos sus inicios, de dónde viene su inspiración, realizada por una periodista sueca. Muchas fotos de su pasado, de su presente y todas las portadas internacionales de La Princesa de Hielo. Nosotros en España llevamos 600.000 ejemplares de este título. Eso ya, si estáis en cultura, sabéis que eso es una pica en se han dado tantos ejemplares de un libro. Llevamos casi 100 ediciones y es de un título que ha vendido, del que se ha publicado en 55 países, traducido a 42 idiomas. Camilla Läckberg es un fenómeno, como decía el embajador, es una marca de Suecia en estos momentos. Camilla ha venido para este fin de semana, para la feria. Va a firmar la feria, como otros años. La última vez que vino con El Domador de Leones, su 8º título. Tuvimos más de 1000 lectores y tuvo que salir escoltada por la policía. Ella siempre dice que en España se siente como una estrella del rock. Después de Francia, quizás es el país donde más lectores tiene y donde más cariño dice que le profesan. Va a haber encuentros en librerías. Mañana va a estar en Alcalá de Henares, en el Corral de Comedia, y luego por la tarde de 6 a 9 va a estar en la feria.
los fans encontrarán esta nueva edición. Vamos a sacar también nuevas ediciones de bolsillo que vendrán enseguida. Y queremos, bueno, pues darles un regalo especial con este material inédito a sus lectores y a nuevos lectores, si alguien aún no la conoce. Solo por dar algunos datos, La princesa de hielo la terminó Camila Lackberg en 2002, después de 3 años de trabajo. La publicó en una pequeña editorial de Göteborg, que le contestó enseguida su carta. Para ser una primera novela de una autora totalmente desconocida, tuvo una primera edición bastante respetable, lo que le dio el suficiente valor para escribir a Ben Nordic, que era uno de los agentes literarios más prestigiosos en aquel momento de Suecia. Ben Nordic no aceptaba a nuevos autores, estaba especializado sobre todo en mujeres, pero le impresionó mucho el tono de Camila y se llevó la novela a su cabaña de verano, que justo estaba en Fjällbacka, donde transcurría La princesa de hielo. Se turnaron él y su mujer el manuscrito durante ese fin de semana y el lunes le contestó a Camila que aceptaba ser su agente. Ahí empezó el despegue de ese fenómeno. Ben Nordic eligió la editorial Forum, que ha sido su editorial en Suecia. Relanzaron La princesa de hielo y publicaron la segunda novela, Los gritos del pasado. El equipo editorial de Maeva, formado en aquel momento por Maite Cuadros, la propietaria, y Matilde Sommeregger, llevaban tiempo buscando una autora de novela policíaca y se fijaron en uno de los autores de Nordic. Y en la Feria de Frankfurt en 2005 contrataron 2 libros. En mayo del 2007 se publicó La princesa de hielo en nuestro país y Camila vino por primera vez a firmar. En España, como en todos los países en los que se publicó, fue inmediatamente un éxito, entre los más vendidos, y ya empezó a convertirse en un fenómeno. Siguieron todas las ediciones y se publicó en Estados Unidos, que ha sido el gran espaldarazo, y consiguió lo que tiene ahora, 55 países y 42 idiomas. Es muy difícil definir cuáles son las claves del éxito de un autor, solo por mencionar algunas. Hay que recordar que todas las novelas de la serie transcurren en Fjällbacka, lugar donde nació Camila, por eso la serie se llama Los crímenes de Fjällbacka. Tiene hasta 9 títulos publicados en España. En Suecia se ha publicado el 10º, La bruja, que nosotros publicaremos en el 2018, febrero del 2018. Ha sido hasta ahora el mayor lanzamiento que ha tenido en Suecia un título de Camila Lackberg, y lleva en un mes 200.000 ejemplares. O sea que esperemos que en España empiece igual de bien. Sus personajes son altamente creíbles, las relaciones personales que se establecen entre ellos interesan a todos los lectores, son relaciones complejas, dinámicas, todos los personajes tienen un pasado y una historia que contar. Intercala escenas de la vida cotidiana con una historia de suspense. Intercala el pasado con el presente. Ha conseguido que los lectores se interesen por las costumbres suecas, algo que nos era bastante desconocido. Se inspiran en temas de la actualidad, pero también en sus miedos como madre. Camila es madre de 4 hijos. Y hay un tema que le interesa mucho, que es en la Segunda Guerra Mundial. Hay un título, Las huellas imborrables, donde se aprecia toda intensidad. Se asoma a las profundidades del alma y al comportamiento humano y consigue unas historias muy impactantes. Y ha diseñado una estrategia para cada libro. Ella tiene formación en marketing y con su equipo ha hecho un lanzamiento impactante para cada título. Pero todo esto son solo aproximaciones, porque realmente nunca sabemos cuál es el éxito de un autor. Si no, estaríamos sacando Camilas todos los meses. Y Camila pues es única y irrepetible. Así que antes de pasaros para una de las preguntas, que Camila quería saludaros. Yes, I must say it feels a bit weird to be back after 10 years. I've been here a few times after that, but 10 years ago I sat here in this room
and talked to the Spanish press for the first time about the Ice Princess. So I don't really know what happened. These 10 years have passed so quickly. Buenos días, me parece un poco raro volver a estar aquí después de 10 años. He estado en España más veces, pero hace 10 años justamente estaba sentada en esta misma habitación para hablar por primera vez con la prensa española y no sé qué ha pasado, estos 10 años han pasado volando. And 10 years ago I did not know that Spain would be, after Sweden, the biggest country for my authorship and for my books. I heard yesterday a figure that there's 1.7 copies sold here in Spain of my books. And if I ever doubted the Spanish fans' dedication, there's a Spanish man who has my name tattooed on his neck. I met him last time at the book fair. Y yo no sabía cuando estuve aquí hace 10 años que España se convertiría en el país después de Suecia donde mis libros serían mejor acogidos. Justo ayer leía datos que decían que se han vendido en total 1,7 millones de ejemplares de mis libros en España y los fans españoles me tienen un cariño. De hecho, hay un hombre que se ha tatuado mi nombre en el cuello, me lo enseñó la última vez que estuve aquí en la Feria del Libro. And my Spanish publishing house has also found the key to make me, apart from fans, also make me come back again and again and again to Spain, and that's a Spanish food and wine. Rioja and Pimentos de Padrón, and I'll be back in like that. Y mi editorial española, además de mis fans, ha conseguido la fórmula para hacerme volver una y otra vez, que son la comida y el vino. A mí me dais Rioja y pimientos de Padrón y vengo cuando me digáis. So thank you for loving me here in Spain, or loving my books. And thank you for invading Fjällbacka. There are so many Spanish people coming to Fjällbacka now and doing the guided tour and talking to my mother and asking where the bodies are buried. A lot of people have started to travel to Fjällbacka because of the books, and that's absolutely amazing. Y gracias a los lectores españoles por vuestro cariño por mí y por mis libros. Y gracias por invadir Fjällbacka. Hay un montón de turistas españoles que visitan Fjällbacka, hacen la visita guiada, hablan con mi madre, quieren saber dónde están enterrados los cuerpos. Muchas gracias, de verdad. ¿Se quiere hacer alguna pregunta? Sí, pues quería preguntarle en estos 10 años cómo ha visto la evolución del crimen, porque se inspira en temas de la actualidad en vez de ir al pasado. ¿Cómo ha visto la evolución del crimen en estos años? I think the world has changed a lot in these 10 years, and as crime writers we are always, of course, very influenced by what happens around us, but sometimes we even pick up things before they happen. When I wrote my 8th book, 2 days after it was finished, the Utöya Breivik horrible event happened, and I did have an event like that in my book, so sometimes we even pick up things before they happen. El mundo ha cambiado mucho en estos 10 años. Y sí que es verdad que los autores de misterio nos inspiramos o nos afecta mucho lo que sucede a nuestro alrededor, hasta el punto que a veces incluso nos adelantamos a ello, percibimos las cosas antes de que sucedan. En mi caso, cuando estaba escribiendo mi último libro, sucedió la matanza de Anders Breivik en Noruega, y yo justo había escrito una escena parecida en el libro, antes de que aquello sucediera, o sea que a veces estamos tan sensibilizados con lo que sucede a nuestro alrededor que incluso percibimos las cosas antes de que sucedan. En este tiempo, al comienzo, escribía una novela cada año o cada 2 años. Ahora ha bajado un poco el ritmo. ¿Se debe a que es madre o a que tiene otros no sé, intereses o tampoco quiere inundar el mercado con misterios? Well, it's 2 reasons actually. During these 10 years, I've added the number of children to 4 children now, and 1 baby. She's 1 year old, so that takes a lot of time, of course. But also, in the beginning,
I wasn't published much abroad. Now it's 60 countries actually, and I do a lot of PR tours like this and a lot of PR in Sweden and a lot of other things. So it's harder to find the time to write. I hope I'm not talking too long. Is it fine? Yeah. Bueno, se debe a dos motivos principalmente. Uno es que han pasado estos años y el número de mis hijos también ha aumentado hasta 4. La más pequeña tiene solo 1 año. Y por el otro es que cuando empecé a escribir, pues aún no se me había publicado en muchos países, mientras que ahora ya son 60. Con lo cual hago muchos viajes de promoción como este y pues ya no me queda mucho tiempo para escribir. 10 años son un número muy redondo. Es momento de innovar en la serie, de cambiar de escenarios, incluso de plantearse otra cosa, a lo mejor escribir algo al margen del género. I have in Sweden. I have done other things as well, and I think the children's books, for example, are published here as well. So I do, and the cookbooks. I do other things as well. But I might have some plans. But if I tell you, I have to kill you. So. Bueno, es que en realidad ya hago otras cosas además de escribir novela negra en Suecia. He escrito una serie de libros infantiles que también se han publicado en España, además de libros de cocina, o sea que otras cosas sí hago. Además, quizás sí tengo otros planes, pero si te lo contara te tendría que matar. It's a secret. Es un secreto. ¿Qué tal ha funcionado? Creo que se hizo una serie, no sé si para cine o para televisión, sobre sus novelas, ¿no? De 6 películas. ¿Qué tal ha funcionado y si se va a exportar? Porque aquí yo creo que ha llegado. Sí, se estrenó en Canal Plus. ¿Sí? La serie y es una serie y luego Las huellas imborrables, que es una película más larga que está basada en el quinto libro. Yes, it was a big success in Sweden, and I have seen that it has been broadcast in Spain as well. I don't know if they dub or do they text, Yeah, or they dub, yeah. I would have loved to see that. American Patrick speaking Spanish. En Suecia fue un gran éxito y me consta que también se emitió en España y me hace gracia que se emitiera doblada porque aquí me haría mucha gracia oír a los actores con voces españolas. Sí, además Camila fue coproductora de la serie, ¿no? Estaba en el equipo de la Yes, I was very involved in the whole production. Estuve muy involucrada en el proceso de producción. It's fun to see your characters come to life, and Eric and Patrick walking around not only in my head but actually live people. Es algo muy divertido ver que tus personajes cobran vida y de repente encontrarme con Erika y Patrick andando por ahí, no solo dentro de mi cabeza. Y estaban muy acertados los actores, hay que decir. The funny thing was that the girl who plays Erica, she's quite a well-known actress in Sweden, and we both hear about each other the whole time for many years, that people think we look like each other. So when they chose her, I was like, they chose someone that kind of looks like me. Es curioso porque la actriz que interpreta a Erika en la serie, que es una actriz muy conocida en Suecia, se ve a las dos durante muchos años. Antes ni siquiera de conocernos nos iban diciendo que nos parecíamos mucho la una a la otra. Así que cuando la eligieron para el papel, de repente pensé, vaya, sí que han cogido a alguien que se parece a mí. I did think that Patrick was a little bit too handsome, though. He's not supposed to be that handsome. Sin embargo, me pareció que eligieron a un Patrick un poquito demasiado guapo. Yo no lo veo tan guapo en mi cabeza. Porque Patrick está inspirado en su exmarido, ¿no? Patrick is inspired from his person. Which, yeah, the first ex-husband. I have several. El primero de nuestros maridos, tengo varios. My last husband is sitting here. It's the last one. De momento el último, que espero que sea el definitivo, está aquí sentado. I'm too old and tired to change more now. Ya estoy demasiado mayor para cambiar otra vez. Sin hacer spoiler, ¿qué nos puede contar del próximo libro? O si quieres hacer It's called The Witch, and it's as usual, I have a story that goes way back and I have a present story. And the story that goes way back is back to the 1600s, 1670, when we had the witch processes. I think you had them in
Spain as well. And the present story is about the murder of a child, a small child, and 2 young teenage girls being accused of murdering her. I tend to kill a lot of children in my books. I think it's because I'm a mother and it's what scares me the most. El libro se titula La bruja y, como es habitual, hay un hilo narrativo en el pasado y otro en el presente. El del pasado se remonta a finales del siglo XVII, cuando en Suecia hubo los ajusticiamientos de brujas, que creo que también sucedieron en España, y en el presente se investiga el asesinato de un niño pequeño del que son acusadas 2 adolescentes. La verdad es que tengo tendencia a matar a muchos niños en mis libros, creo que es porque soy madre y siempre me preocupa mucho. I also have a story that deals with a subject that is very, very close to my heart. I'm very into the debate that is in Sweden and all of Europe now with nationalistic tendencies and the whole political change that is happening. So I've included that in my book as well. I always like to address subjects that interest me and evokes my passion. También en el libro trato un tema que ahora mismo tengo mucho en la cabeza, me resulta muy interesante, que es el auge de los nacionalismos, tanto en Suecia como en el resto de Europa. Siempre intento en mis libros hablar de temas que me interesan o me resultan interesantes, y este es el que trato en esta novela. A mí me gustaría saber si Camila tuviese la posibilidad de viajar al pasado, ¿escribiría La princesa de hielo exactamente igual que está escrita? I've thought about that a lot actually, and I probably, if I could go back with the experience I have now, I probably would have written it differently, but I think there's a certain fresh, new charm to The Ice Princess because it was my first book, so I don't think I would want to do that. I want to keep it just as it is. Pues la verdad es que es algo que me he planteado muchas veces y desde luego si pudiera viajar al pasado con la experiencia que tengo ahora, seguro que lo escribiría de forma distinta. Sin embargo, creo que La princesa de hielo tiene un cierto encanto, una cierta frescura por el hecho de ser mi primera novela, así que no creo que quisiera volver atrás en el tiempo para volver a escribirla. And each book seems to get thicker and thicker, so if I would go back and write it now, it would probably be twice the size. Y cada libro que escribo es un poco más gordo, o sea que si ahora volviera a reescribir a La princesa de hielo, igual acabaría siendo el doble de largo. A mí me interesa ampliar un poco más lo que ha comentado antes de pasada, que le preocupa mucho el auge de los nacionalismos en Europa. Yes, I mean, I think everyone in Europe recognizes these discussions at the moment, and in Sweden we have a situation where the nationalistic party, Swedish Democrats, that's what they call themselves, have gone from like 0% to probably around 20 in the next election over just a few years, and it's a debate that is worrying me a lot because we are again turning to an us and them climate, and we've all seen what happens in the past when we do that. It's not a pretty thing. So I think it's quite worrisome. People are afraid and they're looking for the simple solutions, and the nationalistic parties are offering those simple solutions. And it's a debate I follow very closely and with a lot of, I'm quite afraid of what's happening. Bueno, sí, creo que es un tema con el que ahora mismo todo el mundo en Europa está muy sensibilizado. En Suecia, el Partido Nacionalista, los demócratas suecos, como se llaman, ha pasado de tener un 0% de votos a se estima que tendrá un 20% en las próximas elecciones. Y es algo que me preocupa mucho porque significa que estamos volviendo a un clima político de nosotros contra ellos. Y tengo la sensación que la gente tiene miedo y busca soluciones fáciles, y son estos partidos nacionalistas los que ofrecen estas soluciones. Y sigo todos estos debates con mucho interés y la verdad es que estoy bastante preocupada. And I think
I think people lack perspective. I've just been to, 2 weeks ago I was a week in Zambia with UNICEF and visited areas of Zambia that suffers badly from malnutrition and starvation, and met children that were badly malnourished. 40% of the children in Zambia suffers from malnutrition. And when I landed in Sweden, I checked Twitter, and there was one of the Swedish, not the one of the from the party, but a person who's very vocal about, he's an author not known in Spain, but he's very vocal about his opinion about immigration and things like that. And he twittered that, about Sweden, that this country is at war. If I could, I would take my children and leave. And I couldn't help asking, like, where would you go? I mean, what country is better than Sweden? We do have problems, but I said, I've just been to Zambia where 40% of the children are starving. So how can you say that this is a horrible country? So I do think that people lack perspective. That was a long question, a long answer to your question. Creo que es un problema de falta de perspectiva. Hace unas semanas estuve en Zambia de visita con UNICEF. Zambia es un país donde el 40% de los niños sufre de malnutrición y el país ha sufrido varias hambrunas en los últimos años. Y al volver a Suecia, justo al aterrizar, abrí Twitter y vi que un autor sueco que no se publica en España, pero que no es nada discreto con sus opiniones políticas, había tuiteado que Suecia está en guerra y que si pudiera me llevaría a mis hijos. Y yo no me pude contener y le contesté, bueno, ¿y a dónde irías? ¿Cómo puede ser que alguien piense que hay un país mejor que Suecia? Claro que tenemos problemas, pero ¿a dónde te llevarías a tus hijos? Realmente creo que es un problema de falta de perspectiva. Creo que he dado una respuesta muy larga a tu pregunta. No, ¿Una pregunta más? sí, y me imagino que ya han preguntado varias veces cuántas novelas va a tener la serie, ¿no? Si alguna era necesario por I don't know, I've never decided. In Sweden it's been popular for crime writers to say that they're going to write 10. And I've never understood why you would decide beforehand how many you want to write. Maybe you get sick of your characters after 6 books. Or maybe you want to, like Jan Mårtensson, a very well-known Swedish writer, I think he's written 55 or something about his character. I might follow Erica Patrick into the retirement home. I don't know. I take each book, I write as long as I find joy writing about them, and I will probably do other things on the side as well, and then return to them again. Pues la verdad es que no lo sé. En Suecia hay una tendencia que los autores de misterio dicen que van a escribir 10 libros. Yo no entiendo por qué uno puede decidir cuántos libros va a escribir antes de saber si le va a interesar escribir esos 2 libros. A lo mejor te hartas de tus personajes al 6º. A lo mejor haces como Jan Mårtensson, que es un autor sueco que ya ha escrito 55 novelas protagonizadas por los mismos personajes. Al final a veces pienso, pues quizá escribiré sobre Erika y Patrick hasta que se jubilen y se vayan a la residencia. La única respuesta que tengo es que seguiré escribiendo mientras me haga feliz, y a lo mejor pues hago otras cosas paralelamente y luego vuelvo a las novelas. Aquí achaca, seguro que lo ha pensado alguna vez, la inflación de escritores de novela negra que hay en Escandinavia, y por qué no se da en otras partes del mundo como por ejemplo. I think we're just evil people in Scandinavia. Creo que en Escandinavia somos gente muy malvada. No, but there's a lot of explanations for that. Of course, we have discussed it among us as well, because a lot of the crime writers in Sweden are friends, so we socialize and have dinners and talk about murders and forensics and things like that. But one explanation, I think, is that Sweden is such a calm country. I think Lisa Markin once said that countries that are at war don't have